Palabra de Dios, Marcos 6, 45 al 52. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo de esta manera. Primero yo, luego ustedes y de esta manera intercalado. ¿Listo? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Bueno, nosotros seguramente hemos escuchado esta historia varias veces y podemos encontrarla en 3 evangelios. Podemos encontrarla primero en Mateo 14, 22 al 33, Mateo 14, 22 al 33, Marcos 6, 45 al 52, Marcos 6, 45 al 52 y Juan 6, 16, 21. Juan 6, 16, 21. Estos tres evangelios nos hablan de la misma historia y nos permiten complementar la historia, porque las 3 historias nos dicen cosas un poco diferentes, no es que se contradigan, sino que complementan la historia. Vamos a ir a Mateo 14, 22, 33. Mateo 14, 22, 33. Mateo 14. Vamos a guiarnos por el libro de Mateo y vamos a ir desglosando esta historia. Primero vamos a leer el 22 y el 25. Listo. ¿Qué nos dice aquí? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió a monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, si nosotros vemos aquí la palabra nos está mostrando aquí que Jesús envió a sus discípulos a entrar en la barca e ir a la otra ribera. ¿Qué está antecediendo? ¿Qué está antes de esta historia? El milagro de los 5,000, ¿cierto? El milagro de los 5,000. Pero entonces en este momento, luego de que ocurre esto, Jesús le dice a sus discípulos: móntense en la barca y vayan a la otra ribera. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los discípulos querían irse, sí o no? ¿Por qué? Si les estoy haciendo la pregunta, seguramente dicen que no. ¿Pero por qué no querían irse? Querían estar con Jesús. 1. ¿Qué más? Desconfianza, ¿por qué? Si Jesús se volaba. Tenían, digamos, ¿cómo nos vamos a ir sin Jesús? ¿Qué más? ¿Cómo hizo para alimentar 5,000? ¿Qué más? ¿En qué se iba a ir Jesús después? ¿Qué más? La tormenta. Cuando nosotros vemos esa historia, ya conocemos la historia y sabemos que entre los discípulos de Jesús había ¿qué? Pescadores.
Y los pescadores conocen muy bien los cielos y el agua y saben cuándo va a haber una tormenta. Y obviamente ellos no querían dejar a Jesús, ellos no querían alejarse de Jesús, pero ellos también sabían que venía una tormenta. Nosotros vemos incluso los campesinos, ellos ya saben cuándo va a venir una tormenta, cuándo va a llover. Esos pescadores eran profesionales y ellos sabían que venía una tormenta. Y sin embargo, si nosotros vemos la palabra en griego, la palabra nos dice que Jesús los obligó a que se montaran en la barca y fueran a la otra ribera. Los obligó. No es ni siquiera, si ustedes quieren, vayan, no. Van porque yo lo digo. Van en este momento. Jesús los obligó. Nos dice aquí la palabra en griego. Nos dice, los obligó a montarse en la barca. Eso es como cuando a los niños los obligan a ir al colegio. Nadie quiere ir al colegio, pero los papás dicen, se va al colegio o haga lo que usted se le dé la gana. Casi que Jesús los obligó también a montarse en esa barca, a pesar que ellos no querían irse. Primero, porque no querían alejarse de Jesús por el temor, o porque no querían dejar al maestro. Pero segundo, porque ellos sabían que venía esa tormenta. Nosotros debemos entender una cosa. Dios también nos arrincona a las tormentas. Dios también nos lleva al desierto. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde Dios habla. Si nosotros vemos, vamos a buscar Números 1. Dejen separado 14 porque vamos a estar leyendo aquí. Números 1. Números 1:1. Números 1:1. Números 1:1 está entre los primeros libros de la Biblia. No les dé pena buscar en el índice. Números 1:1. Y nos dice aquí, habló Jehová a Moisés, ¿dónde? En el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Paremos ahí. Entonces, si nosotros vemos la palabra desierto en hebreo es midbar. Midbar. Y esta palabra, la palabra midbar, que significa desierto, tiene una raíz. ¿Cómo así que una raíz? Viene de otra palabra. Así como salario, ¿viene de qué palabra? De la palabra sal. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué la palabra sal? Porque a los romanos antes, como todos saben, el español viene parte del latín, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se le pagaba a los romanos? Con sal. Por eso se llama salario. Por eso se le dice salario. Entonces, aquí nosotros vemos que la palabra midbar en hebreo, que significa desierto, tiene una raíz, que es dabar. M-I-D-B-A-R. En español, pues. Midbar. Y dabar es D-A-B grande A-R. ¿Listo? Aunque uno no debería ser B grande ni B chiquita porque no existe. Bueno, entonces la palabra midbar tiene una raíz que es dabar. La palabra midbar, ¿qué significa? Desierto. La palabra dabar significa palabra. En otras palabras, ¿dónde nos habla Dios? En el desierto. Dios nos habla en el desierto. Dios nos prueba en el desierto. Y por eso es que nosotros debemos amar nuestros desiertos, debemos amar nuestras tormentas. Nosotros no deberíamos huir de los desiertos o de las tormentas, sino que nosotros deberíamos entender, este es un momento en el que el Señor me va a hablar. Sigamos. ¿Qué nos dice aquí? Luego vamos a profundizar en esta parte donde nos dice que Jesús oró. Aparte, eso es muy importante.
porque Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, nunca le faltó la oración. Vamos a leer desde el 24 al 25. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recapitulemos. Jesús le dijo a sus discípulos: se van ya a la barca, van a la otra ribera. No queremos, se van ya. Listo, nos montamos. Se van hacia donde está la tormenta. Ellos recorren más o menos unos 6 kilómetros. Nos dice aquí el libro de Juan. Más o menos unos 6 kilómetros. Se van en la barca casi hasta la mitad de estas aguas. Y ellos habían sido despedidos temprano. Porque aquí la palabra nos dice que Jesús estaba orando y se convirtió en noche. Es decir, que en el día es que Jesús los había mandado. Y luego, más o menos aquí la palabra nos dice, a la cuarta vigilia de la noche, que es más o menos entre las 3 y 6 de la mañana, a la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 de la mañana, como que nosotros vemos que esta barca, nos dice aquí, está en medio del mar y está azotada por las olas, porque el viento era contrario. Volvamos a repetir. ¿Quiénes estaban en la barca? Los discípulos de Jesús. Y entre ellos, ¿qué había? Pescadores. Ellos ya se habían enfrentado a muchas tormentas. Pero aquí la palabra nos dice en griego que la barca estaba siendo torturada. No era simplemente azotada porque nos imaginamos y ya. No, estaba siendo torturada la barca. Si la palabra nos está diciendo que la barca estaba torturada, ¿cómo estaban los que estaban dentro de la barca? Más que torturados. Estaban loquísimos, con pánico, con mucho miedo. ¡Qué desespero! Imagínense. En ese momento no es con lancha con motor, no, es así, ¿cierto? Imagínense, cada uno tratando de remar y ellos ya estaban agotados porque nos dice la palabra, ellos ya estaban cansados de remar, de luchar contra las olas, ellos ya estaban agotados. Pero dice la palabra aquí que el agua azotaba la barca, es decir, ellos ya estaban torturados, ya estaban que no podían más, casi que decían, dejémonos y echémonos a la mar, ¿cierto? Echémonos al agua. Marcos 6:48 nos dice que los discípulos ya estaban agotados, ¿cierto? Vamos ahora al versículo 26 de Mateo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora, imagínense, es que nosotros para entender la Biblia nos tenemos que poner no en los zapatos, sino en las sandalias de los apóstoles, ¿cierto? De los discípulos. Ustedes están en una tormenta, 3 a 6 de la mañana. E incluso en Colombia todos dicen que a las 3, ¿qué pasa? ¿Qué? Hora como más oscura y que están los espíritus y todo eso. 3 a 6 de la mañana. En el mar, con una tormenta. Todo oscuro. Ya está un poco amaneciendo, eso sí. Pero estaba todo oscuro. Ya ellos cansados. Y de repente aparece alguien caminando sobre las aguas. ¿A quién le parecería lógico? No. Qué susto. Qué susto. Si a uno en medio de la carretera, digamos, uno ve a una mujer vestida de blanco, uno le da susto, uy, un fantasma. Pero está la posibilidad de que haya una mujer vestida de blanco. Pero en el mar, que haya alguien, uno no se asustaría. Claro. Además que en esa época le tenían gran temor al agua, al mar. Y todavía los pescadores le tienen respeto. Ahora en esa época donde no estaba toda esta tecnología y eran barcas de madera. Entonces, ¿qué vieron? A alguien que venía y ¿qué es lo primero que gritaron? ¡Un fantasma! Pero si nosotros vemos la palabra en griego,
y no quiero enredarlos cuál palabra, sino la palabra en griego nos dice que ellos estaban gritando casi que como locos. Claro, es que uno ve a una persona, gritaban y gritaban, es decir, ellos ya estaban gritando, nos vamos a ahogar, y ven a alguien, ¡un fantasma! Ellos ya estaban cansados. Seguramente que sí. Un fantasma, gritaron. Estaban llenos de terror, de temor. Pero ¿qué dice Jesús? 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, es decir, no se preocupen, yo soy. Pero este yo soy no es simplemente, tranquilos, yo soy Jesús. No. Este yo soy nos tiene que llevar al Antiguo Testamento. Vamos a buscar en este momento Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Nos dice aquí, recuerden dejar apartado Mateo para que luego no lo estén buscando. Y respondió Dios a Moisés, ¿qué? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo se traduciría esa palabra? Jehová. Jehová significa yo soy. Pero entonces aquí, volvamos a Mateo, Jesús está diciendo, yo soy. Yo soy. No está diciendo yo soy Jesús, sino que está, cuando Él dice yo soy, ahí mismo, los discípulos ¿en qué piensan? Éxodo 3:14. Es que Él no es este hombre que nosotros vimos. Él es Dios. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo. Él es Dios. Por eso Jesús puede decirles con tranquilidad, no teman. Tened ánimo. Yo soy. Yo soy. Yo soy estandarte. Yo soy torre fuerte. Yo soy escudo. Yo soy tu fortaleza. Yo soy. Y luego nos dice el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí está diciendo, Señor, casi que Dios, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía muy bien cómo debían ser las cosas. Pedro entendía muy bien lo que Jesús les había explicado, aunque si nosotros vemos Marcos trata de pintarnos a los discípulos como tontos. Porque es que, ¿cómo terminó lo que leímos en Marcos? Imagínense. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si ustedes ven que se multiplicaron los panes, ustedes no pensarían al menos como, ¿será que este sí es hijo de Dios? Pero tenían tan duro el corazón que ni siquiera dudaron. Pero aquí Pedro sí sabía qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Echarse al agua y decir, es que yo tengo fe. Si Jesús caminó, yo también declaro que puedo caminar sobre las aguas. ¿Dijo Pedro así? No. Pedro sabía que antes que la fe es el mandamiento. Sin mandamiento de Dios, sin palabra de Dios, de nada sirve que yo diga, yo tengo fe. Primero tiene que estar el mandamiento. Y Dios trae el mandamiento y ya yo respondo con la fe. Pero si yo solo con fe, pero no hay mandamiento, de nada sirve. Por eso es que Pedro le dice, ¿qué le dice aquí? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Últimamente estamos haciendo énfasis en el hacer, ¿cierto? El hacer
Pero no se nos puede olvidar que antes de hacer hay que ¿qué? Conocer. Tenemos que recibir la palabra. Tenemos que entender la palabra. Entonces, no venimos a los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque es que el ministro, no es que hay que hacer, hay que amar. Pero si ustedes no conocen la palabra, ¿qué van a vivir? Aún así, ustedes digan, es que yo amo a mi hermano. La palabra dice eso. Pero realmente no recibieron el mandamiento, no reciben la palabra. No entienden la palabra, no aman la palabra. Entonces es como Pedro si se hubiera tirado a las aguas sin recibir el mandamiento. Pero ¿qué hace Pedro? Dame primero el mandamiento y yo iré. Dame primero el mandamiento y yo responderé con fe. Pero no es, yo tendré fe y luego si quieres, pues me atajas. No. Vamos a mantener separado y vamos a buscar 1 Samuel 15, 22, 23. 1 Samuel 15, 22, 23. ¿Qué nos dice aquí? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová? ¿A quién le está diciendo esto Samuel? A Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebeldía es peor que el pecado de adivinación. Como ídolos e idolatría, ¿la qué? La obstinación. ¿Qué es obstinación? La terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas ¿qué? Rey. Volvamos a Mateo. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que nosotros, a mí me parece, es que yo creo que, pero es que el mundo gira ya así. No. ¿Qué quiere Dios? Obediencia. Obediencia a la palabra. Si yo hubiera sido Saúl, seguramente hubiera pensado lo mismo. Voy a guardar lo mejor para Dios. ¿Pero qué había mandado Dios? Mátenlo todo. Todo. Mujeres, niños, lo bueno, lo gordo, lo feo, todo. ¿Pero qué dice Saúl? No, yo quiero guardar esto para entregárselo a Dios. Nosotros somos así. Es que Dios, es que a mí me parece, es que si Dios es amor, Él tiene que actuar así. Pero ¿qué nos dice la palabra? Eso es pecado. Pero Pedro sabía muy bien esto. Por eso él primero recibe la palabra. Y por eso hoy yo los invito, primero estudien la palabra. Vengan los miércoles, los viernes a estudiar la palabra. No sean tercos, no sean tan orgullosos. ¿Cuánta riqueza no hay en el libro de Mateo y nos hemos dado cuenta? Hemos llevado 2 clases solo hablando del primer capítulo. Y eso que me estoy saltando cosas. 2 clases solo hablando de Mateo 1. Y podría hablar más. Pero somos orgullosos. Es que yo tengo amor. Pero yo les pregunto, si ustedes tuvieran dinero, digamos, Socorro, si tú tuvieras la oportunidad de casarte otra vez con Pedro, ¿cierto? Y yo te diera, tú quisieras casarte como con un matrimonio, pues, poquitas cositas, o un matrimonio grande. O sea, grande, ¿cierto? Y si yo te doy más plata, más grande aún, ¿cierto? Pero en cambio para el Señor no somos así. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando, si yo tengo el tiempo para sacarle a un matrimonio, porque un matrimonio es que tengo que arreglar mis cositas. Y digamos que el asesor del matrimonio dice, pero estoy ocupado, me tengo que ir. Ustedes que dicen, pero si yo lo estoy pagando a usted.
No dirían eso. Es que me tengo que ir, es que tengo otra reunión. ¿Ustedes qué dirían? Chao, despedido. Pero es que qué pereza. No, es que, ¿por qué le ponemos tantas cosas al matrimonio? ¿Quién alguna vez ha dicho eso? No, antes, por favor, si tuviera más dinero, pongamos más. Pero para las cosas del Señor no somos así. Es que estoy ocupado, es que tengo esta reunión, es que tengo una cita, es que tengo este compromiso. Pero tenemos que estudiar la palabra. Sin la palabra, el hacer no es nada. Métanse eso en la cabeza. Es que no es solo hacer, hacer, hacer. Dios no quiere que hagamos. Dios quiere que obedezcamos. Y para obedecer, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer? Escuchar, conocer. Hay que entender la palabra. Luego, ¿qué nos dice aquí la palabra? ¿Qué nos dice? ¿Qué dijo Jesús a Pedro? No, volvamos todavía al 28. Hay mucho para decir en el 28. Nosotros vemos a Pedro. ¿Y qué le está diciendo Pedro a Jesús? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le está diciendo Pedro? Y esto nos tiene que llamar la atención. Pedro le está diciendo, Señor, permíteme participar de ese poder tuyo. Permíteme participar de ese caminar sobre las aguas. Porque cada vez que yo he puesto mi pie sobre las aguas, ¿qué le ha pasado a mi pie? Se ha hundido. Permíteme participar de tu grandeza y de tu gloria, le está diciendo Pedro. Y así tiene que ser con nosotros. Nosotros tenemos que pedirle al Señor poder participar de su grandeza, de su poder, de sus maravillas. Porque si no lo hacemos hoy, si no lo hacemos en este momento, caemos, digamos, en el peligro de vivir una vida justificando por qué Dios no hace las cosas. Vamos a vivir una vida justificando que Dios no tiene poder o que Dios, la voluntad de Dios conmigo no es manifestar su poder. Vamos a vivir esa vida justificando esto. Pero Pedro es el único entre los discípulos que puede decir que caminé sobre las aguas. Caminé sobre las aguas. ¿Y por qué? Porque él fue el único que tuvo el coraje. ¿Para qué? Para arriesgarse y decir, si eres tú, manda. Él se arriesgó. Y esa palabra riesgo exige ¿qué? Que yo venza mi ¿qué? Mi temor. Y seguramente Pedro tenía mucho temor. Seguramente Pedro en algún momento dijo, pero sí será, porque es que miren, la palabra dice, si eres tú, si eres tú. Es decir, en Pedro había como, ¿será que sí? Pero si eres tú, mándame a que yo vaya. Él tenía también temor. Es que él ya estaba cansado y se le aparece casi que un fantasma y le dice, tranquilo, no, yo soy. Pero si eres tú, mándame. ¿Quiénes de ustedes quieren caminar sobre las aguas? Y no estoy hablando obviamente de aguas literalmente, aunque sí podría ser si el Señor así lo deseara. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es mover montañas. Lo importante es que ustedes tengan la fe para obedecer la palabra de Dios y participar y experimentar en cada momento, en cada segundo, en cada instante, en cada cosa, la obra y la mano de Dios. Eso es lo importante. Solo Pedro puede decir, yo caminé sobre las aguas. O alguno de ustedes puede decir, nadie. Pero aquí hay algo sorprendente. Vamos a leer el versículo 25 y el versículo 28. Cada uno leámoslo, cada uno. Y uno me va a decir, son diferentes en esto. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué diferencia hay aquí? Luego el 29 también nos dice, andaba, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Es una palabrita. Sobre las aguas. ¿Quién caminó sobre las aguas?
¿Y cuál es la otra diferencia? Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y Jesús? No es la palabra. ¿Dónde caminó Jesús? Sobre el mar. Sobre el mar. Es decir, para Pedro las aguas eran un problema gigante. Pero para Jesús, el mar era un pavimento. Para él el mar no era nada, era una calle. Y él decía, ¿qué más? ¿Cierto? Él caminaba. En cambio, para Pedro hay en las aguas. Nosotros tenemos situaciones adversas en nuestras vidas, pero nos tenemos que acordar que para Dios eso no es nada. Para Dios, ese desierto que nosotros pensamos que es tan horrible, esa tormenta que pensamos que es tan horrible, para Dios no es nada. ¿Por qué? Porque Él está en control. Él está en control. O algunos de ustedes ahora, al salir a la calle, van a decir, ¡ay, el piso es lava! No. ¡Ah, qué miedo! Voy a caminar por la calle. Nadie tiene temor de eso, porque es pavimento. De la misma manera, Jesús camina sobre las aguas como si nada. Incluso a mí me parece gracioso la palabra que ahora vamos a escuchar, y es, Marco nos dice que Jesús como que veía el barco y como que trataba de adelantarse, nos dice. Entonces yo me imagino esta palabra un poco como cómica, como la barca y Jesús haciendo una carrera con la barca. Ahora vamos a entender que de pronto no es así. Listo. Sigamos. Versículo 29. ¿Qué dijo Jesús? Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto nos muestra que Jesús sí quiere sanarnos. Jesús sí quiere solucionar nuestras situaciones. Jesús sí quiere restaurarnos. Jesús sí quiere obrar en nuestras vidas, incluso también en nuestra economía, en nuestras familias. Jesús sí quiere. Pero ¿qué está esperando Él que nosotros hagamos? Señor, manda primero. Y Jesús dice, yo sí quiero. Porque si vemos en Marcos 1:41, se los voy a leer yo, vemos un hombre que le dice, si quieres puedes limpiar. ¿Y qué dice Jesús? No, Él dice, sí quiero, sé limpio. Jesús sí quiere que Pedro camine sobre las aguas. Y ojalá hubieran caminado todos los discípulos y allá hubieran hecho una fiesta sobre las aguas. Pero no. Solo Pedro fue capaz de decir, Señor, mándame. Y ahí mismo, cuando él recibe la palabra, ¿qué hace Pedro? Se baja de la barca. Se baja de la barca. Y recordemos, estamos todavía en medio de una ¿qué? En medio de una tormenta. Luego, el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuál fue el error de Pedro? ¿Dónde tenía que poner sus ojos Pedro? En Jesús. En Jesús. ¿Quiénes de ustedes les enseñaron que, digamos, si yo quiero dibujar una línea recta, yo no me puedo ver, yo no puedo hacer esto? ¿Qué tengo que hacer? Yo miro el final. ¿A quién tengo que ver? A Jesús, que es mi final. Hacia Jesús tengo que ir. ¿Pero qué hizo Pedro? Vio a Jesús primero. Señor, mándame. Ven, listo, yo ya voy. Vio la tormenta y se empezó a hundir. Y Hebreos 12, se los voy a leer yo, nos dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 1:2. 12:1-2. Hebreos 12:1-2. Entonces nos dice aquí la palabra. Pongamos nuestros ojos en Jesús. No miremos ya la tormenta. Ya sabemos que está la tormenta. Pedro sabía que estaba la tormenta. Ustedes saben que está la tormenta. ¿O quiénes de ustedes, por creer en Jesús, dicen, no, el predial
va a desaparecer, la DIAN ya va a desaparecer, los impuestos ya no existen, ya mi familia va a dejar de pelear. Sí, va a pasar eso. No. Pero yo voy a poner mis ojos en Jesús. Esto que vaya girando por sí mismo, que Dios lo va a organizar. Yo sé, porque todo eso es pavimento para Jesús. Yo solo voy a ver a Jesús. Y voy a caminar sobre las aguas hacia Jesús. No importa la situación. Porque como yo les dije, mi Bardabar, si Él ha mandado en el desierto, yo voy a obedecer. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nosotros vemos que Jesús nos muestra aquí qué es el amor. El amor no es solo sobar, pero el amor tampoco es solo regañar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Jesús, si él hubiera dicho, hombre de poca fe, pero no le hubiera extendido su mano, ¿qué le hubiera pasado a Pedro? Se hubiera hundido. Pues primero extiende su mano con mucho amor. ¿Y luego qué? Le enseña la palabra. ¿Por qué tuviste poca fe? ¿Por qué dudas? Pero se imaginan a Jesús, ¿qué hubiera hecho? No, Jesús no hizo así. Jesús primero tomó su mano, le permitió estar estable y luego, hombre de poca fe. Bueno, leamos 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces esta historia, ¿qué nos quiere decir? Sobre todo, que Jesús es ¿quién? Hijo de Dios. Esta es la conclusión de esta historia. Jesús es hijo de Dios. Y por eso podemos caminar sobre las aguas sin preocuparnos por las tormentas, fijando nuestros ojos solo en Jesús. Porque si nosotros vemos, se los voy a leer yo, ustedes solo lo anotan y luego lo buscan. Yo no los voy a engañar, ustedes luego buscan. Salmos 77, 19. Salmos 77, 19. Salmos 77, 19 nos dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Habacuc con H, 3:15 nos dice, Habacuc 3:15, caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Y luego nos dice Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿De quién está hablando todos estos pasajes? De Dios, de Dios. Y cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre las aguas, se piensan en todos estos pasajes bíblicos. Job 9:8. Piensan en todos esos pasajes bíblicos. Jesús caminó sobre las aguas. Él debe ser Dios. Y de eso nos quiere hablar Mateo, como lo hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a buscar Mateo 1. Mateo 1:23. Mateo 1:23. ¿Qué nos dice ahí? ¿Y cómo se va a llamar este Mesías? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese es el primer libro, lo que nos está diciendo el primer libro de Mateo. Ahora busquemos el último libro de Mateo. El último capítulo de Mateo. Mateo 28:20. ¿Qué nos dice aquí? Y he aquí yo estoy ¿qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el tema de Mateo. Comienza Mateo diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y termina Mateo diciendo, yo estaré con ustedes. Es decir, miren, yo soy Dios y yo voy a estar con ustedes, nos dice Jesús. Y esto nos llama la atención en esta historia, porque vamos a buscar devolvernos ya el último
Pasaje bíblico que vamos a buscar hoy, Marcos 6, 46, 48. Marcos 6, 46, 48. Marcos 6, 46, 48. Nos dice aquí. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué les llama la atención ahí, además de la palabra adelantárseles? ¿Qué les llama la atención? No, esa palabra no. Eso ahora vamos a hablar de adelantarnos. ¿Qué? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estaba Jesús? En un monte. ¿Dónde estaban ellos? A 4 kilómetros, 6 kilómetros de la orilla del mar. Y Jesús tenía un telescopio. Ay, allí están. Ay, ¿qué es lo que le está pasando? No. Comía mucha zanahoria. No. Él estaba en medio de la oración. En medio de la oración, Padre, ayúdame. Padre, guíame. Pero siempre estuvo, ¿qué? Pendiente ¿de quién? De sus discípulos. Nunca los dejó solos. Nunca los dejó solos. Seguramente los discípulos pensaron, Jesús nos dejó solitos. Pero no. Jesús siempre estuvo viéndolo, siempre estuvo pendiente. Y cuando vio que ya estaban muy embalados, cuando ya estaban muy mal, Jesús fue. Y dice aquí la palabra, y quería adelantárseles. Pero la palabra adelantárseles de pronto no hace justicia con lo que realmente quiere decir la traducción, que es acercarse a ellos, caminar con ellos. A eso se refiere, no es como que, es una carrera. Cuando yo no entendía esto, sí pensaba que Jesús iba como corriendo y la barca, ¿quién va primero? No. Pero lo que quiere decir es, Jesús se acerca a ellos y ¿qué quiere mostrar? Su divinidad. Yo soy Dios. Casi que podríamos decir adelantarse, es decir, para guiarlos, para estar con ellos. Entonces, la conclusión tiene que ser hoy ¿qué? Nosotros vemos a los discípulos y ellos fueron obligados a ir a la tormenta, aunque supieran que había una tormenta. Jesús nos manda a la tormenta, a los desiertos. ¿Pero por qué? Porque Él nos quiere hablar allí. Él nos quiere hablar en la tormenta. Pero tenemos que recordar que a pesar de la tormenta, Dios está en control. Y como Dios está en control en medio de la tormenta, cuando nos demos cuenta que estemos en la tormenta, ¿qué tenemos que decir? Señor, si tú eres, mándame a que vaya hacia donde tú estás, mándame a que yo camine sobre las aguas. Y cuando empieza a caminar sobre las aguas, ¿qué no puedo hacer? Ver la tormenta, porque ahí viene la duda. Es que la duda, digámoslo entre comillas, es natural. Pero ¿qué es lo que no debemos hacer? Ver la tormenta. Es decir, debemos ser como, ¿cómo se llama lo que le ponen a los caballos? ¿Las qué? Bueno, lo que le ponen a los caballos, ¿para qué es? Para que miren solo al frente. En nuestra vida de fe también nos deberíamos poner esto. Qué bueno sería poder comprar unos, ¿cuántos somos en la iglesia? Para solo mirar a Jesús. La invitación de hoy es una prédica más que todo, que yo quiero que ustedes sean restaurados y sanados.
Todos tenemos problemas, yo tengo problemas, yo también tengo mis situaciones. Yo les digo, tengamos fe en Jesús, caminemos así, pero yo también a veces también me entristezco, me estreso, me preocupo. Sí, yo también veo la tormenta, yo también me he hundido. Jesús también me ha regañado, hombre de poca fe. Pero ¿qué debemos hacer hoy? Otra vez ponernos de pie y decir, Señor, yo ya me hundí una vez, mándame otra vez a que yo camine sobre la tormenta. Mándame otra vez. Porque yo quiero caminar sobre la tormenta. Porque así como es pavimento para ti, yo también quiero caminar sobre este pavimento tuyo. Yo quiero caminar según tu voluntad. En este momento vamos todos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor en este momento. Señor, mándame a caminar sobre las aguas. Señor, esas son mis tormentas, estas situaciones. Pero yo quiero caminar sobre ellas. Mándame a que yo camine. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús,